7 hombres, 7 cadáveres en las carreteras de Florida, una mujer que vendía su cuerpo por $20 y que en solo 12 meses se convirtió en la primera asesina serial femenina de Estados Unidos. Las cifras son exactas: 7 víctimas entre 1989 y 1990, todas ejecutadas con el mismo calibre .22. Pero hay algo que los documentales nunca te dijeron, algo que encontró la policía en su último refugio y que cambiaría para siempre la forma en que entendemos qué puede convertir a un ser humano en un monstruo. Su nombre era Aileen Carol Wuornos, y lo que la vida le hizo nunca se contó completo. Hasta hoy. Rochester, Michigan, 29 de febrero de 1956, un día que solo existe cada 4 años. Aileen nace en una fecha que técnicamente no existe la mayor parte del tiempo. Desde el principio, es como si el universo le dijera: tú no encajas aquí. Su madre, Diane Wuornos, tiene 16 años. Su padre, Leo Dale Pittman, está en prisión. Nunca lo conocerá. Y cuando digo nunca, hablo en serio. Cuando Aileen tiene 13 años, se entera de que su papá se quitó la vida colgándose en su celda. Pero hay un detalle que te van a querer esconder. Leo Pittman estaba ahí por hacerle cosas terribles a niños pequeños. Aileen heredó los genes de un depredador y creció en el infierno de otro. Diane no puede con 2 hijos. A los 4 años, Aileen y su hermano Keith son abandonados. Los deja con sus abuelos, Laurie y Brita Wuornos, pero no les dice la verdad. Durante años, Aileen cree que sus abuelos son sus padres. Imagínate descubrir a los 11 años que toda tu vida ha sido una mentira, que la mujer que creías tu hermana mayor es tu mamá, y que tu papá real era un criminal que ya no existe. El abuelo Laurie es alcohólico, le pega, le grita. Hay noches en que Aileen duerme en el bosque para escapar de él. Winters, en Michigan, bajan hasta 20 grados bajo cero. Una niña de 9, 10 años, durmiéndose entre los árboles porque su propia casa es más peligrosa que la oscuridad. Y aquí aparece el primer caramelo. En esos bosques, Aileen encuentra algo que guardará durante años, algo que la policía descubrirá décadas después en su última pertenencia, un objeto que ella decía que era su único amigo real. A los 11 años, Aileen y su hermano Keith descubren que pueden conseguir dinero haciendo ciertas cosas. Ella se quita la ropa por cigarros, por monedas. Los chicos del vecindario lo saben. Su hermano también participa. No es que quiera, es que es la única forma de sobrevivir en una casa donde nadie te protege. 14 años. Aileen está embarazada. El padre es un amigo de su abuelo, un hombre de 50 y tantos años, que después desaparece del pueblo. Nadie lo busca, nadie pregunta. La mandan a un hogar para madres solteras. Da a luz en 1971. El bebé es dado en adopción inmediatamente. Ella nunca conoce su sexo, nunca lo carga, nunca sabe su nombre. Un mes después, su abuela Brita muere, de un paro al hígado, dice el reporte. Aileen tiene 15 años y ya no tiene casa. Su abuelo la echa a la calle, literalmente, con una maleta y nada más. Ahora vive en coches abandonados. Duerme en el asiento trasero de vehículos descompuestos en el basurero del pueblo. Consigue comida vendiendo su cuerpo en las salidas de la carretera. $20 por servicio. Sí, a veces menos. A veces solo por un sándwich. Su hermano Keith, el único que realmente la quiere, muere de cáncer en 1977. Tiene 21 años. Le deja $10,000 del seguro de vida. Aileen gasta todo en 2 meses. Alcohol, drogas, regalos para gente que conoce en bares. Cuando el dinero se acaba, ella sigue exactamente donde estaba, sola, en la carretera, vendiendo lo único que tiene. Durante los años 80, Aileen acumula arrestos: conducir ebria, alterar la paz, dispararle a alguien con una pistola de aire desde un coche en movimiento, falsificación, robo. Es arrestada 9 veces en diferentes estados. Pasa temporadas en la cárcel. Sale.
Vuelve a la carretera y en cada arresto dice lo mismo. Nadie me ayudó cuando yo lo necesitaba. ¿Por qué debería importarme ahora? Pero nadie la escucha. Porque las mujeres como Aileen son invisibles hasta que hacen algo que no se puede ignorar. 1986, Daytona Beach, Florida. En un bar de mala muerte llamado Zodiac, Aileen conoce a Tyria Moore. Tyria tiene 24 años. Es callada, trabajadora de hotel. Aileen tiene 30. Se enamoran. O al menos Aileen se enamora. Tyria es la primera persona en años que la trata como un ser humano. Se mudan juntas. Bueno, mudarse es un concepto generoso. Viven en moteles baratos, pagando por semana, por noche, como se pueda. Aileen sigue trabajando en la carretera. Tyria lo sabe. No le gusta, pero no tiene dinero para mantenerlas a las dos. Aquí empieza algo oscuro. Aileen le trae regalos a Tyria. Cosas caras. Cámaras, radios, herramientas, ropa. Tyria pregunta de dónde salió todo eso. Aileen dice que los clientes se lo regalan. Tyria deja de preguntar. Y aquí el segundo caramelo. Aileen empieza a llevar un cuaderno. Nadie sabe qué escribe ahí. Pero después, cuando todo explota, ese cuaderno tendrá nombres, fechas, números de placas, como si desde el principio supiera que algún día tendría que recordar. Noviembre de 1989. Un hombre llamado Richard Mallory recoge a Aileen en la Interstate 75. Es dueño de una tienda de reparación electrónica. 51 años, divorciado. Esto lo sabemos porque 3 semanas después encuentran su cuerpo en el bosque al lado de la carretera. 4 balazos, calibre 22. Su coche aparece abandonado, limpio, sin huellas. La policía no conecta nada todavía. Es solo un hombre que terminó en el lugar equivocado. Pasa todo el tiempo, pero no se detiene. Junio de 1990. David Spears, 43 años, constructor, 6 balazos. Su cuerpo estuvo 2 semanas al sol de Florida antes de que lo encontraran. Lo identifican por sus huellas dactilares porque su cara ya no existe. Ese mismo mes, Charles Carskadon, 40 años, repartidor de piezas, 9 balazos. 9. Encuentran su coche en una zona residencial. Dentro hay pertenencias de Aileen, un recibo con su nombre falso. Julio. Troy Burres, 50 años, vendedor de salchichas, trabajador honesto. Le dispararon 2 veces. Su camioneta aparece en Ocala. Adentro, sus herramientas de trabajo, su lonchera, su termo de café todavía con líquido. Agosto. Charles Dick Humphries, 56 años, ex policía, oficial retirado, abuelo. 7 balazos. Su placa de jubilación estaba en su cartera. Aileen la toma. Después intentará venderla en una casa de empeño. Septiembre. Walter Geno Antonio, 60 años, y conductor de camiones, reservista de la policía. 4 balazos en la espalda. Su cuerpo se encuentra a 1 kilómetro de la carretera, arrastrado entre los matorrales. Su patrulla personal aparece incendiada 3 condados más allá. Noviembre. Peter Sims, 65 años, misionero cristiano retirado. Su cuerpo nunca se encuentra, pero su coche sí. Y aquí está la pieza que rompe todo. 2 testigos ven a 2 mujeres abandonar el coche de Sims después de un accidente. Una de ellas es rubia, alta, agresiva. La otra es más bajita, callada, nerviosa. Las descripciones coinciden perfectamente con Aileen Wuornos y Tyria Moore. La policía empieza a conectar los puntos. 7 hombres. Todos recogieron a prostitutas en las mismas carreteras. Todos muertos con punto 22. Todos robados. Sus pertenencias vendidas en casas de empeño, usando nombres falsos que siempre regresan a la misma persona. Aileen Carol Wuornos. Pero falta algo. Falta la confesión. Y para conseguirla, la policía va a hacer algo brutal. Enero de 1991. Aileen es arrestada en un bar por una orden pendiente de una infracción menor.
Está ebria. Lleva días sin bañarse. La meten a una celda. No sabe que afuera la policía está preparando una trampa. Encuentran a Tyria Moore. La arrestan también, pero le hacen una oferta. Si convence a Eileen de confesar, Tyria queda libre, sin cargos, nada. Tyria acepta. La ponen en una habitación con un teléfono. Le dan un guión, la graban. Llama a Eileen a la cárcel. Le dice que tiene miedo, que la policía la está buscando, que necesita saber la verdad. Eileen llora en el teléfono. Le dice: no digas nada, y yo me hago responsable de todo. Tú no hiciste nada. Tyria insiste. Dice que no puede vivir así, con miedo. Y Eileen, la mujer que mató a 7 hombres sin dudar, la mujer que vació pistolas completas en cuerpos humanos, se rompe por la única persona que creyó que la amaba. Confiesa todo. 7 nombres, 7 fechas, 7 razones. Dice que todos intentaron hacerle daño, que todos la atacaron, que se defendió, que fue legítima defensa. Dice que Richard Mallory intentó violarla, que la golpeó, que no tuvo opción. Dice que los demás también, uno tras otro, la misma historia. ¿Le crees? Aquí está lo que sabemos. Richard Mallory, el primero, había cumplido condena años antes por intento de violación. Eso se descubre después del juicio, demasiado tarde. El jurado nunca lo supo. Los otros 6 no tenían antecedentes. Eran hombres normales, trabajadores, padres, abuelos, esposos. Pero también sabemos esto. Eileen pasó 15 años vendiendo su cuerpo en carreteras, 15 años y subiendo a coches de desconocidos. ¿Cuántos de esos hombres crees que fueron amables? ¿Cuántos crees que respetaron su humanidad? La verdad probablemente está en medio. Algunos merecieron lo que recibieron, otros no. Pero Eileen Yapie había cruzado una línea de la que no hay regreso. Aquí se revela el tercer caramelo, cuando registran el último lugar donde Eileen durmió, un motel en ruinas a $30 la noche. Encuentran una caja de zapatos debajo de la cama. Adentro está el cuaderno, pero también hay algo más: fotos. Docenas de fotos Polaroid de cuando era niña. En todas aparece sola, en ninguna sonríe, y hay una foto rota por la mitad. La otra mitad nunca se encuentra, pero en la parte que queda se ve parte de un hombre mayor, una mano sobre el hombro de una niña que no puede tener más de 9 años. Eileen dijo una vez: lo único que quería era que alguien me defendiera, como yo no lo hice por mí misma cuando era niña. El juicio empieza en enero de 1992. Eileen enfrenta cargos por el asesinato de Richard Mallory I. Los medios la llaman la primera asesina serial femenina de Estados Unidos. Ella dice en cámara: ustedes me hicieron famosa por lo único que hice bien. Su defensa intenta argumentar legítima defensa. Traen psicólogos que hablan de trauma infantil, de estrés postraumático, de una vida entera de violencia. Eileen tiene coeficiente intelectual limítrofe, educación de 6º grado, signos claros de daño neurológico por años de drogas y golpes. El fiscal presenta las evidencias, las balas, las pertenencias robadas, los testimonios, las grabaciones de las llamadas con Tyria. El jurado tarda 90 minutos en declararla culpable. La sentencian a muerte. Y aquí algo rompe en Eileen. Durante los siguientes juicios por los otros 6 hombres, ya no se defiende. Se declara culpable de todos. Dice que los mató a sangre fría, que no fue defensa propia, que lo haría de nuevo. ¿Por qué cambia su historia? Hay teorías. Algunos dicen que quería morir, que la pena de muerte era su única salida de una vida que nunca quiso. Otros dicen que se dio cuenta de que nadie le iba a creer de todas formas. ¿Para qué luchar? Tyria Moore nunca enfrenta cargos. Testifica contra Eileen en 2 de los juicios. Después desaparece. Cambia de nombre. Nunca vuelve a hablar públicamente del caso. Eileen pasa 11 años en el pabellón de la muerte. Y escribe cartas. Da entrevistas. Dice cosas cada vez más erráticas. Habla de conspiraciones, de policías que la torturan con ondas de radio, de chips implantados en su cerebro.
está claramente deteriorándose. Los psiquiatras que la evalúan dicen que presenta síntomas de esquizofrenia paranoide, pero nunca se determina oficialmente incompetente. En 2001, Aileen pide que se detengan todas sus apelaciones. Dice que quiere morir, que está lista, que este mundo no tiene nada para ella. Le preguntan si se arrepiente. Dice: me arrepiento de haber nacido. 9 de octubre de 2002. Prisión estatal de Florida. Aileen Wuornos recibe inyección letal a las 9:47 de la mañana. Tiene 46 años. Sus últimas palabras son estas: me gustaría decir que voy a navegar con el rock and roll de Dios, o si daré un concierto en el cielo. No tiene familiares presentes. Nadie reclama su cuerpo. Es cremada. Sus cenizas son esparcidas debajo de un árbol en Michigan por una activista que nunca la conoció, pero que creía que todos merecen un lugar al que volver. Y aquí el pago final, la revelación completa. ¿Recuerdas ese objeto que Aileen encontró en el bosque de niña? El que guardó como su único amigo. Cuando abrieron la caja de zapatos en el motel, junto al cuaderno y las fotos, había una piedra de río completamente lisa, del tamaño de una mano pequeña, con 2 palabras grabadas a mano con un clavo o un cuchillo. Soy real. Eso es lo que Aileen escribió en una piedra cuando tenía 11 años, para recordarse a sí misma que existía, porque nadie más parecía notarlo. La llevó consigo 35 años, 7 hombres muertos, una mujer que nunca tuvo oportunidad, un sistema que ignoró a una niña siendo destruida y después ejecutó a la adulta destrozada en que se convirtió. No estoy diciendo que Aileen Wuornos era inocente. Mató. Lo hizo. Y algunas de esas muertes fueron exactamente lo que el Estado dijo: asesinato por robo, frialdad, premeditación. Pero también sé esto: ese primer hombre, Richard Mallory, sí tenía antecedentes de violencia sexual. La defensa nunca lo supo. El jurado nunca lo escuchó. ¿Cambia eso todo? No, pero cambia algo. Y sé que ningún ser humano nace monstruo, pero si metes a una niña en suficiente oscuridad durante suficiente tiempo, eventualmente se acostumbra a vivir ahí. Y cuando finalmente explota hacia la luz, destruye todo a su paso. Aileen Wuornos pasó 46 años en este mundo. 40 de ellos fueron puro infierno, y los últimos 6 fueron el infierno de su propia creación. ¿Víctima o victimaria? La respuesta es sí. Aileen Wuornos demostró que los monstruos se hacen, no nacen, y que la diferencia entre un grito de auxilio y un disparo a veces es solo cuestión de quién estaba ahí para escuchar. Si esta historia te movió algo, si ahora entiendes cosas que no sabías, ayúdame a que más personas la conozcan. Un like, una suscripción, para que historias como esta no se pierdan.